72 años, 44 años de metalúrgico y trabajé cuando era piba, cuando Perón hacía capacitación obrera, tenía 12 años. El mejor apogeo que hubo fue allá por el año 58, 59, cuando yo entré de aprendiz en una fábrica. ¿Qué cosa tendría que haber ahora para todos esos chicos que están en la esquina, tomando, fumando? Que en cambio en esa época uno entraba de aprendiz y aprendió un oficio. Yo era armador en estructura metálica y ahí se hacía estructura, puente grúa, tanque, que en ese tiempo los tanques se hacían gajos y se soldaba todo o se remachaba. Era poca la soldadura que hay en la actualidad. También fue una lucha, también una parte de nuestra obrero, porque nosotros en ese tiempo no teníamos ropa, no teníamos zapatos de seguridad, no había nada de la seguridad que en la actualidad tiene el trabajador. También era un exportador de alambre a Brasil. También había acería, había parte de bulunería que estaba en Avellaneda, electrodo que se hacía en Puente La Noria. Nosotros ahí que se hacía alambre y yo trabajaba en la estructura metálica, que hacía puente, grúa, etcétera, etcétera. Y después eso vino ahí para fundirse TAME, ¿quién compra las acciones? Caposolo. ¿Y un accionista qué es un accionista? El accionista quiere plata, no le interesa la estructura de esto, que venga plata. Cuando no rinde más plata, chao. Se dan las cortinas, le pagaron a cada uno lo que corresponde y eso es una política mala también, porque yo vine y trabajé acá en Quilmes y estuve yendo a TAME un año para terminar todos los trabajos que quedaron. Y así se fue achicando la industria nuestra, pero por la mala política, no del trabajador, sino de los grandes empresarios, un poco de afuera, que esto querían hacer agrícola ganadera, no industria Brasil. Cosa que se luchó un poquito ahora, pienso, porque el señor Carlito Menem, muchas fábricas se fueron a Brasil. ¿Por qué? Porque le daban un crédito de 10 años a no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, emigraban los malos industriales, porque el buen industrial que quedó acá la sigue peleando. Sigue peleando, pero no es mayoría como era antes. Y yo pienso que la industria va a tomar su tiempo. Va a costar un poco, pero siempre y cuando que venga un gobierno, como el caso de Kirchner. Soy Pilar Brullas, tengo 66 años y he sido enfermera toda mi vida. Yo lo único que ahora digo, que muchas veces se quejan del Estado, se queja de todo, pero la gente tiene mucho lujo ahora, no lo de antes, porque yo crié a mi hijo antes. 3 chicos crié cuando yo trabajaba. Y yo con mi sueldo, con hacer hora extra y qué sé yo le podía mantener sola a los chicos, mandar en un colegio privado y me alcanzaba. ¿Por qué? Porque no me daba el gusto de salir de vacaciones 2 veces por año, empeñarme en lo que no tenía para irme, aunque después venga y no tenga para comer, no importa, como ha hecho mucha gente que he visto. Se empeña en lo que no tiene. Que ahora el chico le pide una zapatilla de 300 pesos, los padres se ponen acá, pero le compran el de 300. Comprarle uno de 80, que igual lo puedo usar. Yo soy Ernesto Rodríguez, me jubilé de metalúrgico y tengo 77 años. Yo lo voy a hacer cortita nada más. Exacto. Yo los últimos 15 años estuve trabajando en metalúrgica. Entré como aprendiz en el año 83, trabajé en negro hasta el 87. Y después del 80, en la fábrica de Pinipeña, acá en Irigoyen, casi Olavarría. En el año 90, como él dice, yo iba a hacer reparaciones ahí en Ducilo. Hacíamos reparaciones en Alpargata, hacíamos reparaciones en Orbea, todos sacando, por ejemplo, en Alpargata,
hacíamos una parte de sacar aire o la pelusa de aire frío y otra de aire caliente. Y yo me especializaba en eso. Y había que poner los extractores arriba, estábamos 15, 20 metros de altura trabajando con eso, así que... Pero como él dice, en el año 90 que cambió todo. Yo soy Dominga Cavalieri y trabajé 15 años en Platex y soy de Bolívar, a mucha honra. Yo trabajé en Platex desde el año 62 hasta el 77, trabajé 15 años. Yo vivía en Villa España. En esa época no había colectivos para ir hasta Calchaquí, no había. O sea que yo viajaba en el tren, tomaba el tren en Villa España, que venía de Ranela, de allá, a las 3:19 de la mañana, cuando estaba de mañana, porque teníamos turnos rotativos, mañana y tarde. Entonces llegaba a la estación de Quilmes a las 4 menos 10 más o menos. De ahí me quedaba un rato en la estación, en el baño, que ya había otras mujeres que iban a otros trabajos, y después tenía que salir porque a las 5 pasaba, antes de las 5, no me acuerdo, pero era antes de las 5, pasaba un micro que se le decía bañadera en esa época, que pasaba del otro lado y bueno, y nos iba recolectando, venía de Varela, del cruce Varela, pasaba por Quilmes, Bernal, Don Bosco y daba toda una vuelta y nos llevaba a todos hasta Platex. Llegábamos a eso a las 6 menos 20 más o menos a la fábrica. Ya cansada, antes de llegar ya estábamos cansadas. Sí, y bueno, y 6 menos 5 teníamos que marcar, como dijo el señor, si no marcábamos en horario, nos descontaban el presentismo, los 5 minutos, lo que sea. ¡Hey! Y me acuerdo que, mirá lo que son las cosas, un señor que ahora es vecino mío, al lado de mi casa, él nos conocía, éramos más o menos 5 en las que tomábamos el tren de Quilmes para Berazategui, y él, si tenía que pasar un ratito más antes, igual nos esperaba, porque sabía que si nosotros perdíamos ese colectivo, perdíamos el tren y no teníamos más tren. Eso pasaba a la noche. El último tren de la noche lo tomábamos nosotros para ir para allá. Y él nos esperaba. Y después, con los años, vino a ser mi vecino, Luis. Mi nombre es Olga Soria, trabajé en Platex y soy de Catamarca. En Platex trabajé 4 años y en Fabril Financiera también. Cuando yo entré ya estaba empezando a estar desmantelada. Se trabajaba hilados, pero también se trabajaban telas. Se vendían telas también producidas por ahí. Y más de una vez nos pagaron la quincena con telas, porque no les daba el presupuesto como para pagarnos en Platex. Tenía que tomar 2 colectivos para ir. Tomar un colectivo hasta Irigoyen y de ahí tomar otro. Y cuando había paro de colectivo me tenía que ir caminando hasta Bernal. Que presentó quiebra a la fábrica fue en el tiempo de los militares. Por ejemplo, cuando salíamos a las 10 de la noche de trabajar, ahí mismo, cerca de la estación Bernal, los soldados nos paraban los colectivos y subían y revisaban todos los bolsos y los documentos. Yo trabajé en una fábrica de licores de los 12 años y después que me casé no trabajé más y tengo 75 años. ¿Y cómo se llama? Liria Corbacho. Y eso que estaba hablando el señor, que no había máquinas antes.
y yo trabajaba en la licorería, que era, y nosotros poníamos como es el tapón con la máquina. Poníamos la botella, venía el corcho solo y nosotros lo bajamos y se ponía el corcho. Y después las otras chicas que estaban en la cinta, le pegamos, cuando me tocaba a mí, o la otra chica, le pegamos la etiqueta y le pegamos la estampilla y iba. Ahora todo con maquinaria. Ahora es todo con todo máquina, eso se hacía a mano. Y los cajones, 6 cajones, las lavamos por afuera, los poníamos 6 cajones, agarramos el cajón, los poníamos en el carrito, que después los otros muchachos se llevaba el carrito con 6 o 7, 8, 12 Claro, cajones. por eso no se diferenciaba el trabajo pesado. En ninguna fábrica se diferencia el trabajo pesado, lo que es para varón o para mujer.